Bueno, buenas noches con todos. La clase de hoy va a ser sobre tipos de entradas y gestión de riesgo. Vamos a empezar con cuáles son los tipos de entradas que hay. Hay tres tipos. En realidad son dos. Esta market order y las order... Un momento, que les quería poner este. Hay dos tipos de órdenes. Las órdenes de mercado y las órdenes pending. Quiere decir que las órdenes de mercado se ejecutan en el precio actual. Y las órdenes pendientes uno las deja programadas para cuando el precio llegue a esos puntos. Dentro de las órdenes pending hay dos tipos, las límite y las stop, que vamos a explicar con un bonito cuadro. ¿Cuál es la idea? Un buy stop es cuando esperamos a que el precio llegue a un punto y nuestra expectativa es que seguirá subiendo. Entonces compramos en el precio asignado por ruptura, por así decirlo. La otra opción de pending order es un buy limit, en el que esperamos a que el precio baje hasta cierto punto, porque ahí pensamos que va a rebotar y entramos en compras. Entonces, la primera es, esperamos a que llegue a un punto y de ahí pensamos que va a seguir derecho, y la segunda es, esperamos a que baje hasta cierto punto y en ese punto pensamos que va a rebotar ambos al alza. Esto es una compra, un buy stop y un buy limit. La segunda opción es un sell stop y un sell limit, que funcionan de la misma forma, pero en el sentido contrario. Una direccionalidad opuesta. Un sell stop es cuando esperamos a que el precio llegue a cierto punto, porque tenemos la expectativa de que si cruza ese punto va a seguir bajando. Entonces programamos la orden en un precio determinado. Y la otra opción es un sell limit, en el que, por el contrario, esperamos a que el precio suba hasta cierto punto, que es el último punto que pensamos hasta el que va a subir, que es hasta el que va a subir, y de ahí va a empezar a bajar. Entonces, estas son las opciones de operaciones programadas. Pero ya que veo que los que están conectados son en su mayoría traders a los que ya se dedican a esto, no sé si ustedes conocen que existe también otro tipo de operación que se llama un stop limit. Alguien si puede ponerme en el chat si conocen lo que es una operación stop limit, sería chévere para ver. Nunca supe qué era, ¿no? Chévere. Vamos a explicarles eso también, entonces, que va a ser genial. Ustedes pueden ver aquí en el MetaTrader, cuando van a operar, existen los botones para la ejecución de mercado. Existe la opción de hacer un clic derecho y poner una orden limit o una orden stop. Sin embargo, si uno da doble clic sobre el instrumento, hay otra opción dentro de ejecución por mercado, orden pendiente, y dentro de orden pendiente hay buy stop limit y sell stop limit. ¿Qué son el buy stop limit y el sell stop limit? Voy a servirme del MetaTrader del TradingView para explicarles este concepto. Vamos a coger este último pedacito. Un buy stop limit funciona de la siguiente forma. Digamos que el precio está aquí. Y yo digo, con base en el pasado, yo pienso que puede llegar hasta esta línea. Sin embargo, creo que todavía va a seguir subiendo y yo le esperaría para hacer compras por aquí. Entonces, esta va a ser mi línea de compras y esta va a ser la línea que haga el trigger de la orden buy stop limit. ¿Qué quiere decir un buy stop limit? Uno pone dos precios, de hecho, o sea, dos precios para la entrada, independiente del take profit y el stop loss. Entonces, un buy stop limit, en este caso sería cuando el US 30 llegue a 30.050, ponga una orden buy limit aquí abajo. Entonces, yo no tengo que esperar a ver si es que el precio llegó acá o no, sino que cuando el precio llegue aquí, automáticamente se va a poner mi buy limit aquí. Y entonces yo puedo dejar que el precio transcurra, tocó ahí, regresa, vamos, si baja hasta ahí y ya me entró la orden.
Entonces, yo no tengo que esperar a que se dé esto para que recién se ponga mi orden límite. Por si acaso el precio está por aquí, yo no puedo poner un orden límite porque tendría que ser un stop. Pero yo no quiero cogerle la ruptura, yo quiero cogerle el retroceso. Entonces, cuando estábamos por acá, yo digo, bueno, cuando toque este punto, yo me voy a esperar con una buy limit aquí. Y lo que les digo, ya no tengo que estar atento de los gráficos, sino que sé que simplemente si el precio llegó acá, mi buy limit se puso aquí. Y eso lo hace uno aquí. Pones orden pendiente, pones un buy stop limit y le pones el precio que sería el de entrada y el precio perdón, el precio del limit y el precio de entrada. Y obviamente le añadimos el stop loss y el take profit, pero esta orden solo se va a dar si es que el precio primero llega al punto marcado. Y en el caso de las ventas sería exactamente lo mismo. Yo espero que el precio baje hasta cierto punto y que si es que toque ese punto, entonces automáticamente se ponga un sell limit esperando el retroceso. No sé si conocían ese tipo de entrada, pero puede llegar a ser muy útil. Chévere, Mateo, que te haya gustado. Entonces, eso les comparto con respecto a las órdenes mercado y a las órdenes límite. Hay una desventaja con las órdenes de mercado, en especial cuando uno empieza a tradear capitales grandes. Esto me cogió un poco de sorpresa recientemente, ahora que estoy tradeando una cuenta de 400,000, y es que estoy empezando a tener un montón de slippage. ¿Qué quiere decir el slippage? El slippage es cuando la falta de liquidez en el mercado hace que tu precio de ejecución sea peor o menos conveniente que aquel en el que estaba el momento que ejecutaste la operación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a poner... Ajá. Vamos a poner estos de... Este más limpio, exacto. Ahí sí. Vamos a poner un ejemplo. Aquí se ejecutaron unas órdenes de compra. Si es que esta cuenta, hay una cuestión fundamental y es, dependiendo del broker en el que operes, cada símbolo va a tener un tamaño de contrato, el volumen de contrato. Generalmente es 1, pero conforme uno empieza a tradear cuentas más grandes puede crecer a 10 o incluso a 100. Entonces, por ejemplo, 5 lotes en una cuenta de un volumen de contrato 1 va a tener 10 veces menos que una operación de un lote en una cuenta de 10. Es decir, un lote en esa cuenta sería 0.1 en esta. O dicho de otra forma, un lote en esta sería 10 lotes en la otra. Ahora, digamos en esta cuenta, un lote, como tiene un volumen de 10, sería como tradear 10 lotes. Y 10 lotes a $100,000 por lote es una operación de $1,000,000. Entonces, cuando uno mete operaciones por mercado de $1,000,000, el precio, digamos que el precio está marcado en este punto, no se me va a ejecutar, como ven aquí al lado derecho, no se me va a ejecutar en 28,958, sino probablemente unos 4 o 5 pips más arriba. Y eso puede a uno perjudicarle muchísimo, teniendo en cuenta que si uno utiliza stops cortos, digamos, yo opero normalmente con stops de entre 20 a 40 pips. Entonces, 5 pips de stop más quiere decir que mi riesgo en una operación de 20 pips es 25% más alto. Entonces, 25% es una barbaridad. Y les comento esto en específico porque me pasó pasando el challenge de esta cuenta, que llegué a tener hasta 10 pips de slippage. Eso quiere decir que mi riesgo aumentó 50% en la operación. Y lo otro, que también es súper riesgoso, es que así como en el momento que yo entro con una orden de mercado, con esos lotajes,
se me ejecuta en un peor precio, si es que mi stop llega a saltar, también puede suceder que no se ejecute en el precio en el que yo quería, sino tranquilamente igual 10 pips más para abajo. Entonces, hagamos de cuenta que si yo tenía una operación de 20 pips de stop y se me ejecutó 10 pips por encima por el slippage y mi stop salta 10 pips por debajo, perdí el doble de lo que estaba dispuesto. Entonces, es una cuestión a considerar que he llegado a descubrir ahora con Por esta cuenta. ejemplo, Cuéntame. el Slivash cambia en cada broker, o sea, como cada broker tiene eso diferente. Es como que la liquidez que tienen como el broker. Sí, o sea, claro, mirarás. En este caso, esta es una empresa de fondeo que se llama The Funded Trader. Hay varias empresas de fondeo, FTMO, MyForex Funds, The Funded Trader, Top Tier y así. Ah, por ejemplo, eso es por lo que la gente pierde las cuentas, por las noticias. Claro. Entonces, lo que pasa es, no todas las cuentas de fondeo tienen los mismos proveedores de liquidez, ¿sí? Y variará la liquidez de cada uno. Generalmente las cuentas de fondeo utilizan un sistema que se llama STP, que es Straight Through Processing, y entonces te buscan el mejor precio posible. Sin embargo, de todos modos, puede suceder el slippage. A mí me pasó, estuve tradeando operaciones de 10 lotes, 5 lotes, y pues lo que te digo, 10 lotes y 5 lotes son operaciones de 10 y 5 millones de dólares. Entonces realmente se me movía y déjame ver si es que encuentro déjame ver si es que encuentro la foto, porque yo al principio dije, ¿qué carajos pasó? Y les escribí a decir, esto no puede ser. Y ¿dónde fue que? ¿Dónde es que tenía? No. Déjame ver si es que las encuentro. Ah, ya sé dónde está. Mira, creo que es aquí. No, es esta. Es... ¿Dónde está? Aquí. ¿Es esta? Ah, sí, pero está chiquititito. No, pongámosle harto zoom a ver si sale. Mira, mira, el precio estaba aquí y ahí ejecuté yo una orden market y donde se abrió fue aquí arriba. Lo mismo me pasó en este, ejecuté una orden de mercado y en vez de ejecutarse aquí, se abrió acá. Aquí saltó mi stop y en vez de ejecutarse el stop aquí, se ejecutó el stop acá. Entonces, haz de cuenta el incremento de riesgo de aquí a acá y de aquí a acá y todas esas pérdidas las asumí. Lo mismo, en este era una venta y la venta yo le tenía puesta un stop profit. Aquí saltó el stop profit y en vez de rellenarme en este precio, si le ves que está aquí arriba, ¿habías visto alguna vez las flechas colgando en el aire? No, la verdad no, pero sí había cachado eso del Slivash. Exacto. Entonces, en especial ahora que estás empezando a traer cuentas más grandes, es importante que tengas en cuenta esto. Y en MyForex Funds en especial, yo tengo experiencia con respecto a haber traído un par de noticias y MyForex Funds no tiene tan buena liquidez y entonces se ejecuta, pucha, en la porra. Claro, Entonces, mejor no, pero noticias, la verdad. sí, es de tener harto cuidado. Y si es que uno lo va a operar, máximo 0.1% de riesgo. Máximo, máximo. Hoy la miel se mandó una entradota en ventas en noticia. Le Esa agarró, estaba clarita. pucha, le El agarró al Bell es la PIB. mejor. Quiero que vean, le agarró al PIB y le metió 20-1. No, Y eso fue auspiciado por la noticia y en un ratito con análisis técnico más fundamental, entradota. mire, aquí la No, entrada. Melanie es la mejor. Le esperó, se ejecutó y se Boom, desplomó 20-1. entradota. Puta, entradísima. Pero eso es alto riesgo. Entonces, esta operación jamás con un 1% o algo así
Ni de chiste, porque supongamos que la operación hubiera sido en el sentido contrario y hubiera explotado, pues tranquilamente podría haberse el stop saltado 100 pips por encima. Y Claro, entonces, y pues se hago bueno, en cuenta. vez de perder 0.1, pierde 0.5, 0.6, 0.4. Pero con una operación de 1%, perder el 5% en un día, listo. Te saltas la regla y se acabó. Claro, yo le agarré las compritas, ya me desperté tarde, dije, hijo de madre, qué ventota. Y luego dije, dele y sube. Y ya le metí las compras. Sí. Ahora les voy a mostrar el análisis de hoy. En todo caso, a lo que quería llegar era que es muy importante tener en cuenta que las órdenes de mercado, cuando uno está operando en cuentas pequeñas, no hace tanta diferencia, pero mientras más grande empieza a ser la cuenta, es mejor empezar a utilizar operaciones pendientes, únicamente operaciones pendientes. Y les voy a dar un tip que descubrí esta semana, bueno, si operan en computadora. En el MetaTrader existe la posibilidad de desplegar este recuadro. ¿Para qué sirve? Ustedes pueden poner aquí el stop loss. Voy a cambiarme de cuenta para poder hacer la prueba. Exacto. Entonces, ¿en qué? ¿Esta cuenta seguirá funcionando? Yo no creo que me está actualizando. Sí. ¿Para qué sirven estos botones? O sea, estos son de ejecución de mercado. Esto de acá me sirve para poner órdenes pendientes en estos precios y yo puedo fijar un stop loss. Entonces, digamos que yo quiero entrar con un stop de 30 pips. Si ves el precio actual está en 37.19, 37.12, 37, aquí está, este es el spread. Yo puedo poner una orden límite con un solo clic aquí arriba y los 30 pips de stop. Y entonces el precio apenas tope ahí ya se me ejecuta. Entonces sirve para uno no entrar con órdenes de mercado, sino que dejar que el precio llegue a tu punto. Y como es difícil poner así, hacer clic derecho y que poner la orden, un buy limit y que hasta que se ejecute y no hasta ponerle el stop, entonces se vuelve un poco complicado. Sin embargo, aquí estoy a 0.1 pip de que se ejecute la operación con el stop loss ya puesto y no tengo el riesgo de slippage, porque permito que el mercado solo tiene que moverse 0.1 pips. Mentira, 0.01 pips en la dirección contraria para que se me ejecute con una orden límite y no desbeneficiarme por el slippage. Entonces me ha parecido una herramienta brutal que me está ayudando un montón. Se las comparto. Entonces, para darles un ejemplo, digamos el precio está ahí y yo quiero entrar en compras. Entonces, el mejor precio al que puedo comprar sin que sea una orden de mercado y sin que sea un buy stop sería este. Entonces, yo le pongo, ahí no me dejo, ahí ya está. Está la límite y entonces digamos que no se ejecuta, entonces yo le pongo a poner otra. Y la que ya se ejecuta, se me ejecuta y si no, le espero a la otra. Pero la idea es, por ejemplo, eso, si es que el precio que estaba bajando en este momento, agarrarle de bajada. Porque si le agarro de subida, hay poca liquidez por encima. Y como hay poca liquidez por encima, es mayor la probabilidad de que tenga un fuerte slippage. Entonces, les comparto esos tips que he descubierto esta semana, que me han sido realmente de profunda utilidad, en especial operando cuentas grandes. Entonces, ahora que estamos claros que hay dos tipos generales de orden, las órdenes de mercado y las órdenes pendientes, que se dividen en limit order, stop order y stop limit order. ¿Hasta ahí estamos todos claros? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Traumas? Oh, claro, hermanito. Ok, perfecto, gracias. Muy bien. Siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con la gestión de riesgo. ¿Por qué es tan importante la gestión de riesgo? Y es porque recuperar el capital mientras mayores son las pérdidas se vuelve más complicado. Si tú pierdes 10% de tu capital, solo tienes que hacer el 11.11 para estar tablas. Si tú pierdes el 20% de tu capital,
tienes que hacer el 25. Si tú pierdes el 30, el 42. Ahora, la cuestión es, si uno llega a perder más del 50% del capital, significa que tiene que hacer el 100% para recuperar. Si uno pierde el 90% del capital, tiene que hacer 900%. Es decir, mientras mayores son las pérdidas, mucho más complicado es volver a tener el principal. Por lo que tiene mucho sentido cuidar la gestión de riesgo. ¿En qué consiste? Aquí tenemos un ejemplo de una tabla. Si es que tuviéramos una racha de pérdidas. Si tuviéramos una pérdida, si tuviéramos dos, si tuviéramos tres, hasta si tuviéramos 15 pérdidas seguidas, arriesgando el 1%, el 2%, el 5%, el 10%, el 20% y el 50%. Y obviamente el 100% perderías todo a la primera. Pero vamos a ver, por ejemplo, el 50%. Si yo pierdo el 50% de un capital de 10,000 en una operación, arriesgué el 50 y pierdo el 50, me quedan 5,000. Si vuelvo a arriesgar el 50, me quedan 2,500. Mejor dicho, en 4 operaciones estoy quebrado. Con 20% de riesgo, aquí se puede ver la progresión, me quedo con $300 después de 15 operaciones. Con 10% de riesgo, 2,000, 5, 4,000, 2, 7,300, y al 1% de riesgo, me quedo con $8,600. Es decir, tuve una pérdida únicamente del 14% después de haber perdido 15 operaciones. Mi sugerencia es operar, y lo que ya hago yo es operar entre el 0,12% y el 0,5%. Las ganancias que les compartí hoy en el chat fueron de 7,5% de la cuenta y fue alcanzado con operaciones de 0,1 a máximo 0,25% de riesgo. Entonces, entendiendo que si con 0,1 las pérdidas solo son estas, imagínense con 0,5 o con 0,1. No me dio el tiempo para hacer la tabla, pero podría hacerlo para una siguiente ocasión. El riesgo es ínfimo, ínfimo. Y eso, el trading tiene dos partes. Una parte, que de una u otra forma es la principal, es no perder el capital. Una vez partidos de no perder el capital, entonces viene la parte de generar capital. Así que cuidar la gestión de riesgos se vuelve extraordinariamente importante. Ahora diremos, ganar el 10% de una cuenta de 10,000, pues no es tan, o sea, bueno, $1,000 ya son $1,000. Pero digamos que empezamos con un capital de $1,000. Si hago el 10% mensual, $100 probablemente no me alcanzan ni para las comidas. Entonces, ahí es donde entran las empresas de fondeo. Antes de pasar a una tabla súper bonita de Excel que muestra los riesgos-beneficios, quería darles un poco la idea con respecto a... Esta es una tabla que muestra la probabilidad de tener al menos X número de pérdidas dentro de 50 trades. Entonces, la probabilidad de tener 2 trades seguidos en un, mejor dicho, en un 5% de probabilidad de que pasen los 2 trades de pérdida, hay un 100% de probabilidad que pasen un 5% de las veces. En un 50% de las veces sigue habiendo un 100%. Entonces, esta tabla me ayudó un montón a entender que es muy probable que yo tenga una racha de pérdidas seguidas, de incluso hasta 7, 8, 9, 10 operaciones. Si ustedes ven los porcentajes, la probabilidad que se dé 9 pérdidas seguidas es de un 100% en un 15% de las veces. No sé si me alcanzo a explicar. Si es que yo tengo un porcentaje de acierto del 15%, la probabilidad de que me sucedan 9 operaciones de pérdidas seguidas es casi de un 100%. Esto tiene que ver con el win rate o el porcentaje de acierto. Si es que yo normalmente gano una y pierdo una, la probabilidad de que tenga 2 pérdidas seguidas es 100%. De que tenga 3 pérdidas seguidas, 99,8%. De que tenga 5 pérdidas seguidas, todavía es 76,8%.
Entonces, esta tabla me ayuda un montón a reconciliar el hecho de saber que no solo va a haber pérdidas, sino que en un momento u otro puede suceder una cantidad de pérdidas consecutivas, y no solo eso, sino que es altamente probable. Entendiendo esto, uno puede preservar su psicología y estar calmado y tranquilo, sabiendo que lo más probable es que pase. Y si lo más probable es que pase, entonces cuando suceda, uno ya está prevenido. No es su estrategia, no es que las cosas están mal, no es que el mercado está, es que era algo altamente probable y de una u otra forma iba a pasar. Sabiéndolo, uno puede mantener la psicología en el lugar, confiar en su sistema y decir, yo sabía que esto iba a pasar, voy a continuar tradeando de la misma manera, confío en mi operativa, confío en mi análisis y a la larga saldré de esta racha. Es una herramienta realmente poderosa entender estas estadísticas. Y yo me di cuenta que, viendo los análisis de las cuentas fondeadas, mi win rate está más o menos alrededor del 35%. Entonces puedo esperar con bastante certeza a que probablemente se dé una racha tranquilamente. Tengo un 90% de probabilidad de perder 7 operaciones seguidas. Y el saber esto, el entender esto, me permite tomarlo con calma, tomarlo con aplomo, saber qué va a suceder y que mi operativa funciona, que yo tengo confianza en mi estrategia y a la larga saldré de esta racha. Entonces, eso nos lleva a un último punto que tiene que ver con el riesgo, y es entender el riesgo-beneficio y el win rate. Entonces, esta tabla muestra mejor dicho, el calculado se llama el retorno esperado, entendiendo que voy a arriesgar $1,000 por operación y suponiendo que yo meta 20 operaciones. Si es que yo tengo un riesgo-beneficio de 1 a 1 y gano el 50% de las veces, voy a quedar tablas. ¿Por qué? Porque por cada operación gané $1,000 y por cada operación perdí $1,000, es decir, tablas. Ahora, si yo tengo un riesgo-beneficio 2 a 1, en el mismo 50%, 2 a 1, estaría ganando $20,000 y perdiendo 10, es decir, mi profit final serían $10,000. Y el ir viendo esta tabla, entendiendo que si es que uno aumenta el riesgo-beneficio, no hay problema en que uno vaya reduciendo el porcentaje de acierto. Porque, por ejemplo, si yo voy por un riesgo-beneficio de 5 a 1, no importaría que yo gane el 35% de las veces, porque haré $22,000. ¿Sí? Entonces, este cuadro igual me ha ayudado un montón a que se integre los riesgos-beneficios y versus el porcentaje de acierto. En la mayoría de cuentas que ustedes hayan tradeado, probablemente puedan ligarlas a MyForexFunds, a MyFXBook, y si no, chequear en el dashboard de las empresas de fondeo cuál es su win rate, si es que no tienen un estadístico de su backtesting. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, mi win rate es alrededor del 37.5%. Por lo que yo he de entender que para estar en profits, mi riesgo-beneficio debe ser al menos de 2 a 1. Ahora, compartiéndoles un poco la operativa de hoy, tradeé varios instrumentos, pero les quiero compartir estas entradas del US 30. Esta entrada del US 30 salió con aquí terminé de salir, y fue una entrada de 33 a 1. Y esta entrada también, esta entrada fue de 15 a 1. Sin embargo, en este tomé ganancias parciales por el camino, entonces terminó con un poco menos, pero el cierre final de la operación fue aquí. Por lo que, aumentando los riesgos-beneficios de esta forma, no importa en lo absoluto que yo pierda muchas entradas, que mi win rate sea muy bajo, porque con un riesgo-beneficio alto, eso se puede sostener. No solo se puede sostener, sino que es altamente rentable. Ahora, es
recomendable empezar con riesgos-beneficios bajos, mientras uno va desarrollando la confianza y la habilidad, para luego ir escalando y buscando entradas más largas, de un riesgo-beneficio mayor. En última instancia, la idea de operar con riesgos bajos, que les decía, por debajo del 0.1%, es decir, arriesgando entre el 0.1 y el 0.5, tiene sentido cuando uno opera a través de las cuentas de fondeo, que, bueno, aquí la mayoría ya lo conoce, pero las empresas de fondeo son empresas que te permiten gestionar capital con la oportunidad de quedarte con entre el 80 al 90% de las ganancias. Y como este video probablemente también lo suba, les quería decir que voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, en rasgos generales, eso sería la clase de hoy. Decidí hacerla hoy súper corta, súper concisa, directo al tema. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen dudas? A ver, algo dice en el chat. Justo hoy terminé el backtesting de una estrategia con el 60% de win rate y las ganancias entran dentro de los parámetros de ese cuadro. Genial, genial, genial. Sí, sí me mandaste. Se le ve que está brutal. Me parece increíble que le estés tomando el backtesting así, poniéndole todos esos parámetros para ver el profit factor, win rate y todo eso. Son datos que ayudan muchísimo. Y con gusto, Mateito. Qué placer que te hayas conectado, hermano. Sí, no se encuentra mucho esto en las academias, pero bueno, ha sido un profundo placer compartirles esto. Si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, sería el momento ideal para resolverla. Y si no, lo dejamos ahí por ahora. Muchas gracias a todos por conectarse y que tengan una extraordinaria noche.